tiempo del año en el cual muchas personas están pensando en algo que a lo mejor el resto del año no piensan. No sé. Okay. You guys can do my slides for me? Is that cool? Because this is not working. En 2 días vamos a celebrar Navidad. Y es un lindo tiempo del año, ¿no? Estamos cantando villancicos, es un tiempo alegre, es un tiempo en el cual nosotros nos reunimos con nuestros seres queridos, celebramos, comemos rico, amén. Amén, el 24 se come rico, ¿no? Es un tiempo para celebrar. Y lo que se celebra, o no, lo que se supone que se celebra, ¿no? Es el nacimiento de Jesucristo. Ahora, es un poco controversial la fecha de diciembre 25 dentro del mundo cristiano, porque muchos cristianos no lo piensan 2 veces. Es el nacimiento de Jesucristo y eso es lo que nosotros vamos a concentrarnos en eso, ¿no? Pero hay algunos cristianos que les gustan leer y estudiar un poco más, y algunos se han dado cuenta que es posible de que la fecha de diciembre 25 no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, pero puede ser que tiene raíces en fiestas paganas. Y normalmente lo que se menciona es de que en esta época del año los que adoraban el sol tenían una fiesta del sol invictus, y eso era lo que significaba, o lo que era significante en esta fecha, y luego los cristianos lo hicieron cristiano. Otros porque en diciembre se celebra la fiesta de Saturnalia, que es otra fiesta pagana, y eso es lo que realmente significa la fecha de diciembre 25, y luego los cristianos lo cambiaron. Pero lo que es interesante es de que aunque sí habían fiestas paganas en esta época de diciembre, cuando uno realmente estudia y ve, lo que uno encuentra es que la razón por la cual los cristianos celebran en 25 de diciembre realmente no tiene que ver con raíces paganas, tiene que ver con el hecho de que hace mucho tiempo atrás algunos cristianos creyeron de que Jesucristo murió el 25 de marzo, y por alguna razón pensaron de que había que celebrar el nacimiento de Jesucristo exactamente 9 meses después de su muerte. Y ahí es donde algunos cristianos hace siglos atrás crearon esa fecha. Y esto es algo que algunos de nosotros no sabemos, pero sí, este año en particular me han mandado varios colegas artículos de profesores cristianos que han sacado esta información. De todas maneras, nosotros sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, porque cuando vemos la Biblia y vemos lo que estaba pasando en el mundo cuando vino Jesús al mundo, por ejemplo, los pastores estaban en los campos con las ovejas. Eso no era algo que pasaba en diciembre, porque en diciembre es invierno en esa parte del mundo donde nació Jesús. Y los pastores no estaban en invierno en los campos así. Entonces sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Pero lo que sí sabemos es esto, que Jesucristo nació. Eso lo sabemos, que Jesucristo vino a este mundo. Y este tiempo de Navidad es un tiempo especial porque es una oportunidad para nosotros que somos creyentes en Jesucristo. Es una oportunidad que tenemos para poder compartir Jesucristo con el mundo. Porque el mundo no solamente tiene que saber que Jesucristo vino a este mundo y nació, pero también tienen que saber por qué vino a este mundo. Lo que quiero hacer con ustedes esta mañana es compartir algunos versículos que habla de esto. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a comenzar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Tenemos ahí también los versículos en la pantalla, porque voy a compartir varios versículos con ustedes, pero si son rápidos con sus dedos, siempre les animo que abren sus Biblias y lean conmigo. Isaías 7:14 dice: por eso, y esto es
una profecía de Jesucristo. Saben de que en el Antiguo Testamento hay más de 200 profecías, más de 200 profecías que hablan del Mesías que va a venir, que es Jesucristo. Y esto es uno de ellos. 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Isaías no nos dice qué es lo que Emanuel significa. Y no lo tenía que decir porque los judíos sabían muy bien qué significaba esa palabra. Pero nosotros gentiles no sabemos. Por eso Mateo, cuando escribió esto en Mateo 1, 22 y 23, nos dice claramente qué significa el nombre Emanuel. En Mateo 1, 22 y 23 la Biblia dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel. Y ahí Mateo dice qué significa esto. O posiblemente eran los traductores después que lo pusieron, porque era importante saber qué significa Emanuel. Emanuel, el nombre dado a Jesús, significa Dios con nosotros. Y esto realmente, hermanos, es algo increíble de pensar simplemente el hecho de que Dios puede estar con nosotros, de que Dios quiere estar con nosotros. En Juan capítulo 1, el apóstol Juan dice esto al principio del capítulo: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Yo nací en una familia, en un hogar cristiano. No era esta iglesia, era otra iglesia. Nosotros éramos bautistas, ¿no? Y yo me acuerdo siempre ir a la iglesia desde niño, y siempre ir a la escuela dominical y cantar los cánticos y orar y todas esas cosas. Pero yo nunca en toda mi vida me di cuenta del hecho de lo que Juan menciona aquí, de que era Jesucristo el que creó este mundo. Yo siempre que pensaba de el Dios que creó en el libro de Génesis era Dios Padre. Era lo que siempre creía, pero la Biblia nos dice, Juan nos dice, que todo lo que fue creado en este mundo fue creado por medio de Él. Nada fue creado sin Él. Ahora sí, entendemos de que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y sabemos que los tres estaban presentes en la creación. Pero saber que Jesucristo era el que me creó o nos creó a nosotros es algo increíble de saber, porque todo lo que la Biblia menciona de Él, el hecho de que Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que está, la palabra, ¿cómo se dice? Advocate. Abogado, abogando, intercediendo, esa era la palabra que quería. Él es el que está intercediendo por mí. Saber de que Él es el que está ahí haciendo todo lo posible para salvarme. Es el mismo Dios que creó este mundo y creó a la humanidad. Es algo increíble. Pero ¿quién es la palabra? Sabemos que Jesucristo, porque en el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre. Y esa es la parte que quería enfocarme con ustedes en este momento. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Isaías dijo que la Virgen va a dar luz a un hijo y se va a llamar Emanuel. Mateo nos dice que eso pasó con Jesucristo, porque cuando pasó eso se estaba cumpliendo la profecía. Pero en Mateo sabemos de que el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Y aquí Juan nos está diciendo que la palabra, que es Jesús, Dios, y se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y lo que dice next es increíble, dice: estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. El Dios que dejó la majestad, que vino a este mundo
como un hombre. Y cuando vino a este mundo, tomó la naturaleza de hombre. Ese Dios, cuando Él llegó a este mundo estaba lleno de gente fiel, ¿no? Estaba lleno de seguidores fieles, obedientes, que le esperaban. Eso es lo que encontró cuando vino a este mundo. No encontró eso. Pero aunque no encontró eso, de todas maneras la Biblia dice, Él llegó al mundo lleno de amor inagotable y fidelidad. Jesucristo no llegó a este mundo lleno de ira. Y si lo hubiera hecho, hubiera tenido todo el derecho de llegar así, ¿sí o no? Pudo haber llegado lleno de ira, lleno de amargura, decepcionado. Pero Él no llegó al mundo así. Él llegó al mundo lleno de amor inagotable y fidelidad. Y dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hermanos, yo quiero que hoy día se hagan una pregunta en sus corazones. Es verdad que Jesucristo vino al mundo. Estamos viendo cómo vino al mundo. Él vino al mundo con un deseo de estar con nosotros. Cuando nosotros le habíamos rechazado, cuando nosotros le habíamos desobedecido, cuando nosotros no permanecimos fiel a Él, Él decidió venir a este mundo para estar con nosotros. Y vino al mundo lleno de amor y de fidelidad. Y quiero que te preguntes esta mañana, hermanos, ¿qué significa eso para ti? ¿Tiene importancia eso para ti? ¿Eso es algo que impacta tu vida? ¿O es algo que simplemente lo escuchas y, qué bonita historia? Porque tristemente para mucha gente en este mundo, cuando lo escuchan es nada más que una bonita historia. Pero esto no es solamente una historia, hermanos, esto es una realidad. Jesús vino a este mundo. ¿Y qué significa eso para ti? En el libro El deseado de todas las gentes, el hermano White nos dice esto: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos esta verdad, que Dios está con nosotros. Hermanos, ¿qué significa esto para ti? ¿Es suficiente para mover tu corazón? Seguimos en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué significa esta realidad para ti? En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 27, Jesús dice esto con respecto al hecho de que Él es llamado el príncipe de paz. Hermanos, ¿necesitas paz en tu vida? ¿Necesitas paz en tu corazón? Mira lo que nos dice el mismo Jesús en Juan 14, 27. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús dice: yo te quiero dar paz. No solo estoy queriendo dártelo, dice, yo te lo doy. Mi paz lo tienen, dice. Pero dice, mi paz no es la misma paz que este mundo ofrece. ¿Cuál es la diferencia de la paz de Dios a la paz del mundo? La paz del mundo es una paz que sí es buena cuando la sentimos, pero es una paz, hermanos, que no dura. No hay nada en este mundo que este mundo te puede ofrecer que va a durar. Todo lo que este mundo te ofrece se puede ir en un momento. Alguna gente tiene paz con el dinero,
porque tienen un muy buen trabajo y han ahorrado bastante plata, tienen la casa ya pagada, tienen el último carro y se sienten con paz porque piensan de que estamos bien porque tenemos el dinero. Y luego viene una crisis mundial financiera y pierden todo, porque nada en este mundo dura. Jesús dice, yo te quiero dar una paz diferente a la del mundo. ¿Por qué? Porque la paz que Jesús ofrece es una paz que no solamente te va a durar toda esta vida, pero va a entrar hasta la vida eterna. El príncipe de paz. Hermanos, ¿qué significa para ti esta realidad de que Jesús quiere darte esta paz? El hecho de que Él vino a este mundo, y porque vino a este mundo es posible que tú puedas tener esa paz. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Algunos de nosotros somos prisioneros, no estamos en la cárcel, literal, pero algunos estamos en una cárcel espiritual, algunos en una cárcel emocional, algunos en una cárcel psicológica. Y Jesús dice que Él es el que vino a traer y dar la liberación a los prisioneros. Mira lo que dice en Lucas 4. Lucas 4, versículo 14 al 21. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Imagínate, hermanos, estar ahí presente ese día. Tienes esta escritura increíble del Mesías. Algo que la Biblia nos dice, Él va a ser para los pobres, para los cautivos, para los prisioneros. Y Él está ahí en la sinagoga y abre la escritura y Él mismo proclama. No está simplemente leyendo la escritura, está proclamando, porque Él es el que va a traer esto para nosotros y para el mundo. Y hermanos, esta mañana quiero preguntarte, ¿qué significa esto para ti? Porque algunos de nosotros somos pobres. Algunos somos pobres con el dinero también, ¿no? Pero no está hablando de eso la Biblia. Sé que hay algunos pastores que vienen adelante en la iglesia y se ponen a predicar que si tú das la ofrenda y das tu diezmo y haces esto, que Dios te va a bendecir con mucho dinero. Hermanos, la Biblia no promete eso. Desafortunadamente no promete eso. Pero para algunos de nosotros no es desafortunadamente, porque Dios es inteligente y Él sabe que el dinero para muchos de nosotros va a traer más mal que bien. Y nos salva de eso. Pero aquí no está hablando del dinero, está hablando de la pobreza espiritual. Algunos de nosotros somos ciegos, somos oprimidos, somos prisioneros. Y Él dice, yo he venido a liberarte. Yo puedo liberarte, hermanos. Algunos de nosotros estamos luchando con pecados fuertes, que ayunamos, oramos, le estamos pidiendo
al Señor y algunos de nosotros no estamos encontrando, nunca debemos, hermanos, llegar a un punto de pensar que Dios no es capaz de liberarnos de los pecados, de los malos pensamientos. Hay que continuar de confiar en Jesucristo, porque Él promete que Él es el que nos va a dar y puede dar la libertad. Isaías 35, versículos 5 y 6 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. En Mateo 12:15 leemos esto: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. ¿Qué significa para ti, hermanos? ¿Qué significa para ti el hecho de que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, hizo milagros? Y en el espíritu de profecía nos dice que el mismo sanador que anduvo por este mundo sanando es el mismo sanador hoy como que fue en esos tiempos. El mismo. Él puede hacer milagros. A veces la razón por la cual nosotros no tenemos la experiencia con estos milagros no es porque Dios no puede, pero es porque nosotros no tenemos fe. Porque nosotros vemos de que es fe lo que causa activar el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Siempre que Jesucristo sanaba a alguien, siempre antes de sanar les preguntaba: ¿tú crees? Y cuando la persona respondió sinceramente: sí creo, allí fueron sanados. Y Jesús decía, Él decía: fuiste sanado por tu fe. Nunca podemos dejar que lleguemos al punto, hermanos, al lugar en el cual ya no creemos de que Jesús todavía puede. Y quiero preguntarte esta mañana: ¿qué significa para ti el hecho que Jesús puede sanarte y hacer milagros? Isaías 53 ahora se pone un poco más triste, porque esto es lo que le pasó a Jesucristo. Versículo 3 al 6 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La triste realidad de por qué realmente vino Jesús a este mundo. Bonito la historia cuando nació, ¿no? Bonito el bebé nació y vinieron los Reyes Magos y le estaban adorando, y luego escuchamos cuando era un poco más grande se fue al templo y los del templo estaban asombrados con lo que sabía, y él andaba y sanaba a la gente, ayudaba, y nosotros vemos cosas en esas historias que nos da esperanza y nos da paz y todo está bonito, pero luego llega a un punto que ya no es tan bonito. El punto en el cual Él tuvo que sufrir por lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué significa eso para ti? El hecho de que Jesucristo vino a este mundo, sí, pero vino a este mundo para dar su vida por ti, para salvarte a ti. En el deseado de todas las gentes leemos esta cita, algunos de ustedes lo conocen muy bien, dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos
participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos salvados, hermanos. Por su sacrificio nosotros tenemos esperanza en esta vida y en la vida que viene. ¿Qué significa eso para ti? Mateo 1:21, uno de los versículos navideños, cuando aquí José estaba confundido, su mujer le había dicho de que está embarazada y él sabía que no había tenido una relación con ella, y cualquier hombre en su posición va a estar también pensando, oye, me está diciendo la verdad, ¿qué está pasando acá? Y un ángel le vio en su incertidumbre y vino a darle ánimo, ¿no? Y una de las cosas que le dice el ángel a José, Mateo 1:21, dice: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, hermanos, vino a este mundo no para condenar, no para castigar. Él vino a este mundo para salvar. En la historia de Lucas 19, la historia de Zaqueo, versículo 10 nos dice, porque Jesús mismo nos dice, porque el Hijo del Hombre vino. ¿Por qué vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, Cristo vino a este mundo a salvar a nosotros que no lo merecemos. A nosotros que continuamos a ser infiel, continuamos a desobedecer. Él vino a este mundo a salvarnos y está haciendo todo lo posible para salvarnos. Jesucristo nunca, hermanos, llega a un punto que dice, ya no más con esta persona. Él sigue haciendo todo lo posible. Sabemos que sí va a llegar un punto, no en el cual Él dice, ya no te quiero ayudar, pero va a llegar el punto que ya no puede ayudar, porque todo ya va a estar sellado. Pero todavía no ha llegado ese momento, amén. Y por ahora Jesucristo haciendo todo lo posible para salvarte, para que sepas de que Él puede darte algo que este mundo no te puede ofrecer, algo mejor. Y una de las cosas, una de las características de Dios que para mí ha sido tan importante sentir y ver en mi vida, es de que Dios no solamente tiene la habilidad, pero tiene el deseo. Si tú le dejas entrar dentro de tu corazón, Él tiene la habilidad y el deseo de restaurar lo que nosotros quebramos. Eso es lo que hace Dios. Él restaura lo que nosotros rompemos. Y nosotros somos muy buenos en quebrar, ¿no? Relaciones y tantas cosas. Familia a veces, malas decisiones. Pero Él quiere restaurar. Él ha venido a este mundo por esta razón, hermanos. ¿Qué significa eso para ti? También quiero compartir con ustedes para que te des cuenta, porque Jesucristo hizo un punto de compartir esto con nosotros. Next slide. La parábola de la oveja perdida. Jesús quería que tú sepas que si tú tomas la decisión de separarte de Él, Él no se va a quedar tranquilo. Él va a ir a buscarte. Va a hacer todo lo posible para encontrarte, porque Él quiere estar contigo. Y cuando te encuentra, y te encuentra así, porque a veces cuando nosotros nos separamos de Jesucristo, el mundo tiene una manera de pegarnos fuerte. Y a veces tomamos malas decisiones que llega a otras malas decisiones, y de repente nos encontramos en un hoyo en el cual a veces sentimos que no nos podemos salir. Y cuando por fin viene Dios y nos encuentra doloridos, nos encuentra sucios, nos encuentra golpeados, nos encuentra sufriendo. ¿Y qué es lo que hace Él? Nos pone en sus hombros y nos carga, hermanos.
de regreso a la casa. ¿Qué significa eso para ti? También tenemos la otra historia. Podemos ponerlo, el hijo pródigo. ¿Por qué crees que Jesucristo tomó el tiempo de explicar esta parábola? Para que nosotros podamos entender que no importa qué lejos a veces nos alejemos de Dios, Él siempre va a estar esperándonos cuando regresamos a casa. Como el padre que estaba esperando, viendo, y cuando le vio al hijo que todavía estaba lejos, el padre fue corriendo hacia él. Y el hijo se había dado cuenta que había hecho mal, quería pedirle perdón, estaba humillado por lo que había hecho. Pero cuando viene al padre y trata de hasta pedirle si es posible, si él puede ser como uno de los sirvientes, el padre no quiere escuchar nada de eso, porque para el padre, hermanos, tú nunca has sido un sirviente, para él siempre has sido un hijo o una hija de él. ¿Qué significa eso para ti? O la otra historia que encontramos cuando Pedro estaba caminando por el agua, y cuando tiene los ojos fijados en Cristo, está caminando, está haciendo lo imposible, está haciendo lo que Jesús hizo. Pero el momento que quitó los ojos de Jesús y se enfocó en sus circunstancias, porque las olas se pusieron grandes otra vez, en ese momento comenzó a hundirse. ¿Y qué gritó Pedro en ese momento? Jesús, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma situación, otra vez y otra vez, en el cual tenemos que decir, Jesús, sálvame? ¿Sabes lo que dice esa historia? Que en el momento que Pedro gritó eso, la Biblia dice, inmediatamente Jesucristo le dio la mano, le levantó otra vez. ¿Qué significa esto para ti? O la otra historia que tenemos, de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Una mujer que había cometido el acto, estaba culpable, no había nada que ella podía hacer para quitar esa realidad de encima de ella. Ella era culpable, la habían sorprendido en el acto, y lo que le venía era ¿qué? Una condenación. Pero ¿cómo respondió Jesús, hermanos? Cuando él dijo, ¿te acuerdas? El que está sin pecado, que sea el primero de levantarla. ¿Quién era el que estaba sin pecado ese día ahí? Él, el único que pudo haber levantado la piedra para condenar a esta mujer. Él terminó diciéndola, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Él no vino a este mundo para eso. Juan 3:17 nos dice que el Hijo vino a este mundo no para condenar al mundo, pero para salvarlo. Está haciendo todo lo posible, hermano, para salvarnos. ¿Qué significa eso para ti? O el hecho que también vemos en la Biblia tantas veces que Jesús estaba sanando. Sanó al ciego, sanó al mudo, sanó al cojo. Hasta vemos que cuando llega un momento en la cual para nosotros sabemos que nos dicen, ¿no?, que hay dos realidades para todos en este mundo. ¿Cuáles dos son? La muerte y los impuestos. Death and taxes, ¿no? Dice que eso es un dicho famoso, ¿no? Bueno, en inglés es, no sé, en español ustedes me hacen sentir como a lo mejor no lo han escuchado antes, pero se dice que hay dos cosas que son ciertas: la muerte y los impuestos. ¿Nosotros podemos regresar de la muerte? ¿Podemos regresar de la muerte? No. ¿Pero se puede regresar de la muerte por medio de Jesucristo? Ah, sí. Porque no solamente tenemos la historia que Jesús sanó, también vemos ocasiones en cual Él resucitó a alguien de la muerte. Ni la muerte es suficiente para pararle a Jesús de hacer lo que Él puede hacer. Hermanos, ¿qué significa para ustedes esta realidad? Y lo que me queda aquí siempre es pensar, cuando se encontró muriendo en la cruz, después de todo lo que le habían hecho, y pronunció esas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa, hermanos, esta realidad para ustedes?
Voy a terminar con un versículo más que se encuentra en el libro Primera de Timoteo. Y para mí, yo quiero compartir con ustedes de que para mí este es el versículo más navideño en toda la Biblia. No lo hubieras pensado, pero para mí cuando lo veo es porque Navidad es todo que ver con el hecho de que Jesucristo vino a este mundo. Y yo estoy pidiéndoles a ustedes esta mañana que se hagan la pregunta: ¿qué significa eso para ti? El hecho que ha venido al mundo. Para el apóstol Pablo eso significaba todo. Y nos dice en estas palabras lo que significaba eso para él. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 1, versículo 15. Dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Por quién, hermanos? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pastor Josh, yo soy el primero. Esto para mí es todo, hermanos. Y yo veo que era todo para el apóstol Pablo. Esto era lo que le animaba, lo que le daba las fuerzas que él necesitaba para hacer la obra y la misión de la cual Dios le había dado. Era que él sabía y creía con todo su corazón esta realidad de que Jesucristo vino a este mundo. Y nosotros nos gusta decir muchas veces: Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. No, hermanos, Jesucristo vino al mundo para salvarme a mí. Él vino para salvarte a ti. Si tú eras la única persona en este mundo, todavía hubiera sufrido todo lo que tuvo que sufrir para que tú pudieras ser salvo también. Y él dice: Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo sé lo que significaba para el apóstol Pablo el hecho de que Jesucristo vino a este mundo. Te quiero preguntar a ti esta mañana, hermanos, ¿qué significa para ti? Y continúa y dice: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, al único que se lo merece, sea el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿qué significa para ti el hecho que Jesucristo vino a este mundo? Que Dios les bendiga. Después de este significativo mensaje, vamos a cantar el himno Ángeles cantando están, el himno 92, y el sonido del piano. Nos ponemos de pie.